Muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy nosotros tenemos como objetivo desarrollar el tema denominado el desarrollo humano en su segunda parte. Este tema comprende a las etapas de la adolescencia y la adultez. Durante la clase vamos a explicar algunos detalles importantes que se han presentado en el examen de admisión del 2019, 2020 y 2021. Este último año se han presentado alrededor de 5 preguntas sobre estos temas, ya sea la adolescencia, ya sea el autoconocimiento, ya sea el desarrollo humano en general. Así que hay que estar atentos para poder tener en cuenta los puntos más importantes. ¿Qué es la adolescencia? La adolescencia es una etapa del desarrollo humano que se caracteriza por comprender desde los 11 años hasta los 20. Desde los 11 años hasta los 20. Sin embargo, la pubertad es un proceso madurativo que se realiza desde los 11 años aproximadamente, ojo, aproximadamente, hasta los 12. Profesor, pero en los libros de desarrollo humano se habla de una mayor extensión, así es, pero vamos a hablar del punto de partida, aquello que San Marcos me ha preguntado para relacionar. ¿Cómo es esto? Bueno, todos ustedes deben saber que a los 11 años el hipotálamo le envía señales a la hipófisis. Estas señales permiten el desarrollo de la FSH, folículo estimulante, y la LH, la luteinizante. La FSH permitirá el desarrollo de la maduración folicular, mientras que el LH permitirá el desarrollo de progesterona, estrógeno y testosterona en los seres humanos. Todos ustedes saben que esto implica la realización de dos tipos de cambios y características. Estas se llaman primarias y secundarias. En la siguiente gráfica podremos observarlas al detalle. Todos ustedes deben notar que en las características sexuales primarias tenemos pues los cambios fundamentales a nivel de la reproducción. Quiere decir que esos órganos reproductores alcanzan la madurez suficiente para cumplir sus funciones vitales específicas. Por otro lado, las características sexuales secundarias implican pues los cambios en el esquema corporal hasta en la misma voz, ¿sí? Entonces, como ustedes son lo máximo, pueden observar esta gráfica y pueden tener la información necesaria. Por ejemplo, si hablamos de las hormonas propias de los hombres, entonces hablamos de los andrógenos. Estos permitirán el desarrollo del pene, el vello púbico, los testículos. Podemos hablar incluso, y mucho cuidado aquí, del famoso vello axilar y del acné, ¿sí? En las mujeres, seguramente tú ya puedes notarlo, que se habla del desarrollo de los senos, el ovario, o perdón, los ovarios y el útero, ¿sí? No hay problema entonces. Profesor, esto ha venido en el examen de admisión. Mira, lo más próximo que ha estado este tema, específicamente esto de aquí, esta gráfica, es en una pregunta para relacionar de un simulacro de hace 2 años. Simulacro hace 2 años me pidieron relacionar, ¿sí? Me pidieron relacionar FSH, folículo estimulante, LH, luteinizante y pubertad. Así, facilísimo. Entonces tú rápidamente dices, profesor, de acuerdo a la gráfica, todos aquellos cambios que involucren la maduración folicular, como por ejemplo que los ovarios ya estén preparados para la respectiva producción de óvulos, FSH, por supuesto. Y profesor, si hablamos de la testosterona, del estrógeno, profesor, de la LH, luteinizante. Seguro ustedes lo dominan también por su curso de biología. Creo que no tienen problema aquí. Eso es lo más cercano en el examen de admisión. Una pregunta para relacionar. Lo que sí San Marcos me ha preguntado, y lo hemos resuelto incluso en la clase propia de Piaget,
Lo que sí me ha preguntado San Marcos, y lo hemos visto propio en la clase de Piaget, es acerca de las operaciones formales. Hemos tenido la oportunidad de resolver una pregunta del 2021, ¿sí? Ya sabemos que en las operaciones formales de Piaget nos dice lo siguiente: el adolescente desarrolla el pensamiento hipotético deductivo. Significa que tiene nuevos niveles de abstracción que le permite desarrollar un razonamiento probabilístico, un razonamiento combinatorio, una lógica proposicional, le permite entender los teoremas, realizar trazos auxiliares de geometría, y ya sabes tú, también está el lenguaje metafórico, ¿sí? Esto en el 2021 ha venido y lo hemos resuelto en la clase de Piaget. Ahora, a partir de esta etapa, los libros de desarrollo humano suelen presentar la dimensión psicosocial separada de la emocional. No significa que en la vida cotidiana, en la realidad, estén separadas, solo que para un asunto de mejor entendimiento suelen dividir. ¿Por qué? Bueno, porque tanto en la adolescencia como en la adultez, la misma formación del proyecto de vida implica una selectividad en el vínculo afectivo, ¿sí? A diferencia de los niños que están en un proceso de entendimiento, de conocimiento de las relaciones humanas, el adolescente aprende, pero ya para seleccionar. Así que en el desarrollo emocional propio de un adolescente, lo que vas a encontrar son dos cosas fundamentales. La primera, el desarrollo de los sentimientos. En este lapso de 11 a 20 años, ustedes saben que los sentimientos tienen una función. ¿Y la función cuál es? Formar la individualidad, construir el carácter, desarrollar actitudes y poder clarificar los motivos. Entonces, cuando dice aquí que existen los sentimientos y dejan de ser preponderantes sobre la razón, se habla de un proceso largo, donde al inicio sí hay una alta emotividad, hay una alta sentimentalidad, pero más adelante uno llega a entender, llega a comprender que si, por ejemplo, a un adolescente le gusta una persona, este sujeto puede dar cuenta de cualidades así como defectos. Entonces dice, a mí Juanita me gusta por A, B, C, D, E. Oye, ¿y esto solamente es físico? No, mira, te señalo sus características de la personalidad que me parecen sumamente importantes. Por eso dice, sentimiento deja de ser preponderante sobre la razón. Se espera que esto ocurra al final. Es un proceso gradual. La segunda es que la emotividad disminuye con excepción del primer amor. Y creo que esto ya tú lo sabes por el tema de sexualidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los seres humanos empezamos a desarrollar la intimidad. Recuerda para Stenberg, confianza, respeto, cuidado. ¿Sí? Los estados de ánimo son más consistentes, por supuesto. Algo que debes recordar es que los adolescentes empiezan a desarrollar distintos roles: amigo, hermano, estudiante, deportista, enamorado. Entonces los estados de ánimo van a tratar de ser compatibles con la función que estén realizando. Los adolescentes pueden experimentar periodos de crisis, sentimientos de vacío, por supuesto. Una de las tareas del yo puede ser, y ustedes saben que es la identidad versus la confusión de roles. Si el adolescente no llega a concretar una concepción coherente del yo, donde haya constituido y elegido sus valores, sus normas, sus preferencias, ¿sí? En ese sentido, el adolescente puede sentirse incompleto. ¿Pueden existir cambios emocionales? Por supuesto. ¿El adolescente puede pasar de la rebeldía a la depresión? Sí. Recuerden algo importante aquí. El adolescente, al desarrollar sus nuevos niveles de abstracción y al querer establecer su identidad, el adolescente entonces va a tratar de afirmar sus intereses. En ese sentido, muchas veces sus propuestas podrían no estar de acuerdo con las propuestas familiares, las de sus padres. Entonces puede haber una confrontación. Profesor, ante el impedimento de realizar sus intereses, sus motivos,
Puede experimentar tristeza, por supuesto, y esta podría ser profunda, podría ser profunda. Sin embargo, el desarrollo emocional hasta la fecha no se ha presentado en el examen de admisión. ¿Podría venir? Sí, pero hasta la fecha no hay una pregunta que sea dedicado a esto. Lo que sí se ha presentado varias veces es el desarrollo psicosocial. Algo muy importante, recuerden ustedes, es que en este último examen de admisión la pregunta se orientó más a sexualidad, a diferencia del 2019 que era una pregunta global, que voy a compartir contigo de todas maneras. Pero en este examen de admisión, el último fue una pregunta más sobre sexualidad. De acuerdo al famoso Erickson, la tarea del yo del adolescente es la identidad versus la confusión de roles. La identidad es la concepción coherente del yo, constituida por normas y valores con las cuales el sujeto se siente comprometido. ¿Sí? Comprometido. ¿Qué quiere decir? Bueno, ustedes son lo máximo y esto seguro ya lo saben. La personalidad humana tiene tres componentes. Un componente llamado temperamento, que es el patrón de reacción y autorregulación emocional. Un segundo componente llamado el carácter, que hace referencia al conjunto de actitudes, sentimientos y disposiciones personales que tú has construido con tu aprendizaje social. Y el tercer componente es la identidad, que pretende integrar al temperamento, que es el factor biológico hereditario, y al carácter, que es el resultado del factor sociocultural. Al integrarlo, el ser humano constituye una manera única, una sola, una concepción coherente del yo, constituida por normas y valores con las cuales él se siente comprometido. Entonces, hace algunas, por ejemplo, semanas, se hizo muy popular un video en las redes sociales donde un adolescente se quejaba de su psicoterapeuta por por la poca atención que le prestaba. Entonces, un comentario en las redes sociales decía esto. Decía una joven, decía esto: yo me comprometo a formarme en psicología de la mejor manera para poder darle el trato a estas personas, un trato genuino, un trato realmente humano. Eso revela la identidad, porque esa es una concepción coherente del yo. Ella dice, yo me comprometo a... Quiere decir que cuando tú escuchas algo sobre un amigo y tú le dices, yo en tu lugar haría eso, esa es tu identidad. ¿Por qué? Porque tú tienes un compromiso con ciertos valores, objetivos, metas y actitudes. Cuando tú escuchas que un familiar te dice, bueno, esto me pasó, esto ocurrió, y te dices, yo definitivamente no haría eso. Para mí es importante A, B, C y D, entonces yo haría D, E, F. Esa es tu identidad. Es lo que tú eres, es lo que tú haces, es en lo que te comprometes. ¿Sí? No olvides ello. Profesor, ¿y en qué consiste la confusión de roles? La confusión de roles para el famoso Erickson ocurre cuando las tareas del yo previas no han sido completadas. ¿Cómo así, profesor? Sí. ¿Qué ocurre cuando un niño intermedio pues no tiene un autoconcepto bien construido? Pues bien, lo que ocurre es que el adolescente, al tener mayor interacción social, va a someter a prueba su autoconcepto de manera notoria. Por ejemplo, te voy a dar otro caso contextualizado, porque San Marcos lo contextualiza pues con eventos cotidianos, ¿ya? Este también fue un video viral en las redes sociales. Este era el caso de una mujer, ¿ya? Una mujer robusta, pero que cuando se colocaba ante la cámara para grabar un TikTok, hacía determinadas poses que se les veía muy delgada. Entonces ella pasaba en la primera parte del video posando y se le veía muy delgada, pero luego le hace una pausa al video y deja de posar y se le veía robusta. Entonces el mensaje del video era, las redes sociales pueden engañarte.
En ese video había un comentario de un padre de familia que decía, excelente video, ahora le voy a enseñar a mis hijas que durante la última semana se han sentido inseguras sobre su cuerpo. Y aquí es donde tengo que explicarles brevemente acerca de la imagen personal. Verán ustedes, nosotros tenemos un autoconcepto que más adelante vamos a tratar, ¿ah? Este autoconcepto está construido por la suma de características o cualidades que nosotros consideramos como parte de nuestras vivencias, de nuestra identidad también. Entonces, como parte del autoconcepto está la autoimagen. ¿Qué ocurre? Ocurre que muchas veces las redes sociales, los TikToks, presentan generalmente cuerpos considerados como esbeltos, considerados como bellos. Basta con ver un video, basta con leer los comentarios, personas haciendo ejercicio y entrenando, personas presentando un cuerpo pues que se considere esbelto, que las personas a veces lo consideran bello. Entonces, esto puede provocar inseguridad en el adolescente, sí, porque se va a comparar. Como tiene un autoconcepto construido con una autoimagen que dice yo soy así, yo soy asá, pero veo que a la mayoría de personas les gusta así, les gusta asá, entonces puede haber esta comparación generando a veces sentimientos de inferioridad. Entonces, en la confusión de roles, lo que hay es que no hay un buen desempeño como padre, perdón, como hijo, como estudiante, como hermano, como amigo. Entonces, Erickson recomendaba tres cosas. Erickson recomendaba esto, decía Erickson. La tarea del yo identidad versus confusión de roles se resuelve en tres puntos. El primer punto es la vocación. Todos ustedes saben que la palabra vocación proviene del latín vocatio, que significa llamado, ¿sí? En este proceso vocacional, ustedes saben que hay una visión y hay una misión, pero a lo que voy es a lo siguiente, que en la construcción del proyecto de vida, el adolescente se hace consciente de qué, de las características de su personalidad, del desarrollo de sus valores, de sus aptitudes, sus talentos y de sus actitudes, sus preferencias. Entonces Erickson recomendaba, si un niño temprano, si un niño intermedio han resuelto muy bien sus tareas del yo, su iniciativa versus culpa, su laboriosidad versus inferioridad, entonces el adolescente con esas tareas del yo resueltas, pues va a poder integrar de la mejor manera sus características de la personalidad, sus valores, sus intereses, sus talentos. Esa es la primera recomendación de Erickson, tratar de resolver las tareas del yo anteriores. La segunda es la elección de valores. La elección de valores para Erickson consiste en que tú puedas jerarquizar de la mejor manera tus necesidades. Y la tercera es la sexualidad responsable. Amarnos a nosotros mismos, decía Erickson, para amar saludablemente a los demás. Una persona que no se ama a sí mismo no va a poder amar saludablemente a otro. Eso es lo que recomendaba Erickson, ¿sí? Entonces tenemos a las tareas del yo, ya sabes en qué consiste para Erickson. Ahora debemos continuar antes que el tiempo nos gane. ¿Quiénes se encuentran en esta dimensión psicosocial? Además de Erickson, hay algo que conecta a la dimensión cognoscitiva con la psicosocial, y fue el famoso David Elkind. David Elkind escribió una obra llamada El desarrollo cognoscitivo del adolescente, y él allí propone dos conceptos, uno llamado audiencia imaginaria y otro llamado fábula personal. En la audiencia imaginaria, el adolescente percibe que constantemente es observado o evaluado por otros, ¿sí? De repente, si el sujeto se ha cortado el cabello, pues hay cierto temor porque los demás observen y evalúen su cabello, así que va al colegio con gorro.
Oye, pero si hace calor, ¿por qué usas gorro? No, es que, pero si hace calor, ¿por qué usas un chullo? No, es que le da un poco de vergüenza el nuevo corte de cabello. ¿Sí? Audiencia imaginaria. En la fábula personal está la percepción de este adolescente, donde él puede asumir conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque considera que es invulnerable. Y es aquí donde voy a pasar a compartirte una pregunta de admisión. Como tú sabes, hoy tenemos un tema muy cargado, son prácticamente 4 etapas del desarrollo humano. Entonces, por favor, voy a pasar a compartirte una pregunta de admisión sobre las conductas de riesgo del adolescente. Así que vamos a analizar la pregunta al detalle. Ojo y mucho cuidado aquí. Y vamos a hallar la clave. Vamos a leer punto por punto y vamos a ver lo que San Marcos me está presentando como las famosas conductas de riesgo. ¿Sí? Muy bien. Paso a compartir entonces. Pregunta del 2019-1, por favor me confirman por el chat si lo pueden ver. Me confirman por el chat si se ve. Muy bien, la pregunta dice así. Analice las siguientes situaciones de adolescentes y señale cuál de ellas presentan conductas de riesgo. Dos cositas para aclarar brevemente. Número uno, una conducta de riesgo es aquella que puede partir de la fabulación personal, de una percepción equivocada de invulnerabilidad, ¿ya? Y la segunda es que una conducta de riesgo afecta la escalera de la autoestima, que más adelante te voy a explicar, pero como este es un repaso semestral, seguramente tú dominas, ¿sí? Enunciado número uno. Dice, Lucero, alumna del tercio superior, dejó de frecuentar a sus amigos para relacionarse con jóvenes despreocupados e inconstantes. Ella está disgustada porque los profesores le llaman la atención y no a sus nuevos amigos. La número uno es con una conducta de riesgo porque puede alterar su escalera de la autoestima, puede partir de una fábula personal y puede también alterar su proyecto de vida. Así que la uno sí es. Número dos. Berta, al observar que sus amigas han adelgazado rápido, ya no quiere comer y se encierra en su habitación. Por supuesto, la número dos es una conducta de riesgo, podría provocar en el largo plazo un trastorno alimenticio o alimentario. Número tres, María es enamorada de Luis, un consumidor de marihuana. Ella lo acompaña cuando él fuma, pero aclara que ella no probará ninguna droga. La número tres también es una conducta de riesgo. ¿Por qué, profesor? Si ella aclara que no probará ninguna droga. Muy bien, déjame explicarte 3 cosas brevemente antes que el tiempo nos gane. Número uno, número uno, número uno. Ojo, mucho cuidado aquí. El consumo de marihuana en una persona altera su química cerebral. A la marihuana se le conoce como una sustancia, bueno, a la cannabis como una sustancia que puede provocar cambios en la corteza cerebral, específicamente alterar el prefrontal, la planificación, el juicio, las características de la personalidad, la estimación del tiempo. El sujeto al consumir podría despertar alguna conducta violenta, podría hacerle daño a ella. Primera razón. Segunda razón, el consumo de marihuana en nuestro círculo cercano puede promover que el adolescente lo consuma también. Puede ser una iniciación a un largo camino del consumo de drogas. ¿Sí? El tercero, y ya con características aún más cercanas y específicas, el consumo de marihuana, si imaginemos que el sujeto la consume a través de la combustión,
provoca también daño, ya que estos humos pueden afectar al sujeto. Así como cuando consumes un cigarrillo, se genera lo que le llaman consumo pasivo, que afecta tu química cerebral y tu sistema respiratorio, también puede ocurrir en ella. Además, recuerden, el consumo de marihuana deteriora el cociente intelectual. Pueden revisar, les invito a que busquen en Google consumo de marihuana, BBC de Londres, Nueva Zelanda, y una investigación longitudinal que se hizo con adolescentes, un buen grupo, miles de adolescentes, miles de personas, en general, me corrijo, miles de personas que incluyen adolescentes, donde se observó las características cognitivas que deteriora el consumo de marihuana. Ahora alguien puede decir, profesor, pero hay marihuana medicinal. Sí, pues, pero esos son para personas que tienen enfermedades. Para las personas que no tienen estas enfermedades, no termina siendo saludable. Claro que no. ¿Sí? Entonces es uno, 2 y 3. Ahora vamos a ver la 4. La 4 dice, Carmen, cuyos padres se acaban de separar, discute y contradice de muy mala manera a quienes desean conversar con ella. Bueno, esto puede ser un conflicto intrafamiliar que se puede resolver como parte de la dinámica familiar. ¿Sí? Número 5. Inés ha probado marihuana por curiosidad. Ajá. A raíz de ello asiste al psicólogo, pues no puede entender por qué la probó. En la número 5 ella ya está recibiendo ayuda. ¿Sí? Entonces la clave sería uno, 2 y 3. Sería beso. Me confirman por favor por el chat si estamos de acuerdo, si hay alguna duda para poder continuar. Lo tenemos. Muy bien. 2019-1, ya sabes que San Marcos me ha preguntado. Dejamos de compartir esta pregunta y nos vamos otra vez a la teoría. Regresando a la teoría, ya tenemos a la dimensión psicosocial del adolescente. Entonces podemos tomarnos el tiempo de señalar el famoso proyecto de vida. ¿Sí? Este tema ha venido en el último examen de admisión, sí, tanto en septiembre como en diciembre, o bueno, noviembre en todo caso. ¿Qué es el proyecto de vida? Recuerden que el proyecto de vida, o también llamado plan de vida, es el conjunto de objetivos y metas que el ser humano propone para desarrollar en el ciclo vital. Este proyecto de vida se va a constituir a partir del autoconocimiento, la visión, la misión y la orientación vocacional. ¿Sí? Muy bien. Vamos, que el tiempo no nos gane. El primer componente es el autoconocimiento. En este último examen de admisión, San Marcos me hizo una pregunta sobre la diferencia entre autoconocimiento y autoestima. Solo para recordar, por favor. Ya San Marcos me lo había preguntado antes. Te voy a presentar las preguntas. Ya lo había hecho antes. 2015 me preguntó por autoconcepto y autoestima. 2017 por autoconcepto. Y ahora 2021 también. Esta escalera de la autoestima fue propuesta por un investigador llamado Mauro Rodríguez. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta dos cosas, no solo la postura de Mauro Rodríguez, sino la del desarrollo humano. ¿Sí? Muy bien, empezamos entonces. El autoconocimiento es un proceso reflexivo, donde el ser humano puede reconocer sus cualidades y sus defectos. Siendo ya un adolescente, uno puede evaluar y puede decir, esto que hice con un amigo no fue lo correcto, debí ser honesto. A veces soy indisciplinado, pero creo que soy bueno en estas otras cosas. Creo que debo empezar a mejorar. En el autoconocimiento hay un proceso reflexivo. Tú notas tus cualidades y tus defectos. En el autoconcepto, tú lo que haces es trabajar con un conjunto de ideas que van a tratar de definirte. ¿Sí? Definirte. Entonces, el autoconcepto implica pues el desarrollo de ideas que te pueden describir y con la que puedes evaluarte. Entonces, en el autoconcepto no solo hay una parte descriptiva, sino también valorativa.
Por eso en el 2017, y yo te lo expliqué la semana pasada, ¿te acuerdas? Me presentaron el caso de Adrián que se esforzó por aprender matemáticas, falló en el examen y su madre le dijo, no me sorprende porque tu padre tampoco sabía matemáticas. Entonces el pequeño llegó a la conclusión, yo creo que soy malo en matemáticas. Ese es el autoconcepto. Luego está la autoevaluación. Los seres humanos podemos comparar experiencias positivas y experiencias negativas. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que Fabián de 20 años señale lo siguiente. Me he dado cuenta que la ausencia de mis padres durante la niñez me ha llevado a tener dificultades para establecer relaciones afectivas cercanas, para lograr la intimidad. Por otro lado, esta ausencia de mis padres me hizo independiente y responsable de mis actos. Por eso ahora soy disciplinado. En esa autoevaluación, él te está diciendo, esto que me pasó provocó esto otro. Esto que me pasó provocó aquello. Entonces el sujeto es consciente que ha tenido experiencias positivas y negativas y cada una tiene sus consecuencias. En la autoaceptación, el sujeto se da cuenta que él es un ser humano con cualidades y con defectos, y tal como es, debe ser amado. Entonces, el sujeto se da cuenta que tiene que reconocer que debe amarse a sí mismo tal y como es, y que aquellas, ojo, no estoy hablando de un cinismo, no, no, no. Él sabe que aquellos defectos pueden cambiarse. Mira, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que este adulto temprano, Fabián, dice, sí, me he dado cuenta que mis padres estuvieron ausentes en la niñez y esto provocó que yo no pueda establecer relaciones afectivas íntimas. Por otro lado, me he dado cuenta que esto me volvió independiente y disciplinado. Muy bien, esa es su autoevaluación. Muy bien, en su autoaceptación, Fabián diría, pero tal y como soy, yo me amo a sí mismo y yo me comprometo a que estos defectos puedan ser superados. Entonces, en un proceso de introspección, de autoobservación, de autoanálisis, el sujeto es consciente que cada día puede ser mejor. Entonces, en la autoaceptación tienes la voluntad del ser humano por desarrollar su potencial. Ese es el detalle con la autoaceptación. La autoaceptación no es el descaro, el decir, sí, pues así soy y así me tienen que querer. No, 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 esa no es autoaceptación. La autoaceptación es la toma de conciencia de cualidades, de defectos, el notar el autoconcepto, el autoevaluarse y el decir, puedo ser mejor cada día. No es ese sujeto que dice, es que yo soy así, pues así me tienen que querer. Es que yo quiero a mi modo. No, no, no. No se habla de un cinismo, sino se habla de una toma de conciencia de las cualidades, de los defectos, de las experiencias positivas, negativas y el deseo de ser mejor cada día. Esa es la persona que se autoacepta, es la persona que construye su proyecto de vida considerando que puede mejorar, ¿sí? No hay un conformismo ahí. Y luego tienes el autorrespeto. El autorrespeto, una vez que el sujeto se ha autoaceptado y se ha dado cuenta que puede mejorar, en el autorrespeto el sujeto jerarquiza sus necesidades y dice, no, yo soy primero. Entonces, imaginemos que Fabián, esta misma persona, se ha dado cuenta que quiere ser mejor cada día. Entonces, imaginemos que él tiene un examen el día lunes, ¿sí? Un examen. Y él está empezando a estudiar. Empieza a estudiar ya desde el viernes. El viernes estudia, el sábado también, entonces llega el sábado por la noche y él dice, uy, me faltan estos dos temas que no entiendo muy bien.
Creo que si me organizo bien podría estudiar hoy y mañana ya complementarlo. Pero ese sábado en la noche lo llaman y le dicen, oye, Fabián, vamos a salir, vamos, que puedes estudiar el domingo, además el examen no va a estar tan difícil. Si Fabián le dice, no, lo siento mucho, yo los estimo, pero quiero dar un buen examen. Si Fabián dice no, y ese no claramente manifiesta una decisión, entonces él se autorrespeta. Una de las características fundamentales del autorrespeto es aprender a decir que no, ¿sí? Entonces, en el autorrespeto tú entiendes que tus necesidades son las más importantes. Claro, de antemano hay que saber que no deben alterar los derechos de los demás. Pero en este caso, de acuerdo a su proyecto de vida y sus intereses, Fabián se está autorrespetando. Profesor, entonces cuando a una adolescente le invitan a tener relaciones sexuales y ella no desea y su no es firme, se autorrespeta, por supuesto. Profesor, cuando a un adolescente le ofrecen alcohol, le ofrecen alguna sustancia ilícita y él dice no y se mantiene con firmeza y a un autorrespeto, claro que sí, porque es consciente de que su salud es lo más importante, sus intereses son los más importantes. Ese es el autorrespeto. Y finalmente está la autoestima. La autoestima vendría a ser una síntesis de todo lo anterior. ¿Qué significa? Que si el sujeto se valora positivamente, entonces un sujeto con una estima adecuada es un sujeto que se autoconoce, es un sujeto que se autoevalúa, es un sujeto que se autoacepta, es un sujeto que se autorrespeta. Ese es un sujeto con una autoestima adecuada. Profesor, ¿y un sujeto con baja autoestima? Bueno, eso sería un sujeto que no se autoconoce, no se autorrespeta, no se autoevalúa. Ah, profesor, entonces sí tiene sentido. Claro que sí. Recuerden a la autoestima como una síntesis. Como parte de los instrumentos para autoconocerse está el famoso análisis FODA, ¿verdad? Si Mariano es un adolescente consciente de sus habilidades en el desarrollo de la matemática, así como de la comunicación interpersonal, pues está describiendo sus fortalezas. Si Mariano se da cuenta que es alguien que procrastina, que deja las tareas para el final, pues esa sería su debilidad. Si Mariano tiene la oportunidad de prepararse en una academia para ingresar a la universidad, entonces el sujeto es consciente que tiene pues claramente el acceso a un contenido útil, a aprendizajes útiles, ¿verdad? Facilísimo, facilísimo. Profesor, y en las amenazas, bueno, imaginemos que los padres de Mariano hayan perdido sus empleos y pues él tendría que dejar de estudiar en la academia. Esa sería pues una amenaza. Facilísimo. Esto seguramente ya lo sabes. Muy bien. Segundo componente del proyecto de vida, la misión y la visión. La visión es aquel conjunto de metas que tú esperas cumplir a largo plazo. Por ejemplo, si Josefina quiere ser una de las más importantes investigadoras del cáncer en el Perú, esa es su visión, lo que ella quiere ser. En el futuro ella se ve investigando, conociendo, publicando textos, dando conferencias. Ella se ve así, su visión. Mientras que la misión es la guía práctica para la acción. Quiere decir que es el conjunto de comportamientos que ella debe realizar para cumplir con sus objetivos. Estudiar estratégicamente, ingresar a la universidad, de especializarse en investigación, culminar su carrera, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre visión y misión. Profesor, entonces si Pepito quiere ser un empresario, eso es su visión, por supuesto. ¿Y qué debe hacer para ello? Bueno, tal vez debe estudiar, debe informarse, debe conseguir capital, debe invertir. Allá, entonces, profesor, la misión es lo práctico, es el comportamiento que se realiza para obtener la meta. Correcto.
Y el cuarto componente es la famosa orientación vocacional. En la orientación vocacional tú vas a tener a un proceso psicológico y pedagógico donde al sujeto se le ayuda a elegir. Para elegir esa carrera, esa profesión, eso que el ser humano tanto quiere para cumplir con sus objetivos, se toman en cuenta cuatro factores. ¿Cuáles son los cuatro factores? Los valores, que vino en el 2021, si no me equivoco, el día sábado, este último sábado. Se van a presentar también, recuerda, las actitudes, tus disposiciones personales. Número tres, los valores, las necesidades. Cuando tú escuches valores, yo te recomiendo recordar necesidades para que no lo confundas con actitudes, porque sabes que la actitud es una organización de tus pensamientos, sentimientos y conductas, ¿cierto? Que genera disposiciones personales, lo que te gusta. Para que no confundas actitudes con valores, yo te recomiendo que valores lo acerques a necesidades, ¿sí? Y la última son las características de la personalidad. Entonces, toda orientación vocacional tiene pues en realidad tres enfoques. El enfoque que nos preocupa a nosotros, claro está, es el psicológico, pero solo para hacer mención hay tres enfoques. El enfoque psicológico toma en cuenta los cuatro factores que ya te señalé, ¿sí? El enfoque educativo hace referencia a las materias, ¿sí? Es decir, a los cursos que vas a llevar en la universidad o a los conocimientos que vas a acceder, ¿sí? Y el enfoque socioeconómico hace referencia a la demanda laboral, los salarios, los puestos de trabajo, etcétera, ¿sí? Muy bien. Vamos a lo medular entonces. Primero, las aptitudes. En la clase de inteligencia hemos hecho la diferencia entre las aptitudes y las habilidades, ¿sí? Popularmente a las aptitudes se les llama talentos. Ya sabemos que una aptitud es una habilidad potencial, ¿sí? Es una disposición natural para hacer de la mejor manera alguna tarea, incluso en la cual no hemos sido entrenados. Entonces, para eso se aplican pruebas, se hacen pruebas. En una orientación vocacional se hacen algunas pruebas de inteligencia. Entonces, hay sujetos que desean ser ingenieros. Y bueno, si ellos manifiestan una habilidad espacial, perfecto, tienes el componente psicológico número uno desarrollado. Hay personas que desean ser abogados y bueno, cuando se les hace una prueba de inteligencia, pues tienen buenos puntajes en inteligencia lingüística, así como interpersonal. Entonces, correcto, esos son sus talentos, sus habilidades. Luego están tus intereses, que son tus actitudes. Básicamente son tus gustos o preferencias. Hay personas que son muy buenas dibujando y les gusta la arquitectura. Entonces allí tienes una complementariedad entre aptitudes y actitudes. Hay personas que les encanta hablar en público. Tienen fluidez verbal, tienen comprensión verbal. Perfecto. Tienes entonces a las actitudes y a las aptitudes. Entonces ellos dicen, yo quiero ser abogado. Perfecto. Tienes allí la complementariedad, aptitudes con actitudes. ¿Sí? En tercer lugar están los valores, lo que me preguntó San Marcos en el último fin de semana. Yo te recomiendo, como te decía, que a los valores los consideres como necesidades. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que consideran como muy importante el bienestar económico. Entonces, son personas que se dedican a estudiar administración de empresas, contabilidad, economía. Hay personas que consideran muy importante el autoconocimiento, la crítica. Entonces se dedican a estudiar periodismo, ¿no? Comunicación social, filosofía, sociología. Hay personas que consideran muy importante el bienestar a nivel de la salud física, corporal. Entonces se dedican a estudiar nutrición, educación
física. Hay personas que consideran que la salud mental es lo más importante. Bueno, se dedican a estudiar psicología. Entonces, los valores son aquellas cualidades que tú consideras como muy importantes. En tus necesidades, tú las consideras como las más importantes. Por eso hay valores teóricos, económicos, estéticos, sociales, religiosos, políticos. ¿Sí? En la universidad tú vas a notar que hay estudiantes, por ejemplo, que a pesar de estudiar una carrera de ciencias económicas, están muy involucrados en la política. Entonces participan pues de los gremios estudiantiles. Allí tienes una jerarquía en sus necesidades, a pesar de tener de repente una aptitud o una actitud compatible, consideran que también es importante la participación política y se dedican a eso en la universidad también. Hay estudiantes que a pesar de estudiar derecho de repente, sí, tienen sus actitudes y sus aptitudes compatibles, les gusta hacer deporte en la universidad, entonces lo vas a ver compitiendo. Esos son los valores. Sí, no te olvides. Muy fácil, ¿ah? Muy sencillo. Y finalmente están pues las características de tu personalidad. ¿Sí? Hace algunos años yo les comentaré esto que más que una anécdota, quiero que sea una información que pueden ustedes analizar. Hace algunos años en la academia, en clases presenciales, un estudiante me dijo, profesor, a mí me gustaría estudiar sociología, pero no me gusta hablar con las personas. Así me dijo. Me gustaría estudiar sociología, pero no me gusta hablar con las personas. Entonces ahí vas a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ocurre? En la personalidad humana hay ciertas características, ¿verdad? Temperamento, carácter, identidad. ¿Y qué es lo que tienen las universidades? Tienen carreras con perfiles psicológicos. Tú puedes ingresar a la página de cualquier universidad y vas a encontrar perfil del estudiante, perfil del egresado. Busca en cualquier universidad, la que tú quieras, no solamente San Marcos, pues busca en la que quieras y busca los perfiles. Y en esos perfiles vas a encontrar características de la personalidad que se sugieren sean propias de esa carrera. Entonces, si tú, por ejemplo, vas a sociología o ya psicología, vas a encontrar que una de las características de la personalidad necesarias es pues la inteligencia, así es, interpersonal, lo que involucra empatía, lo que involucra habilidades sociales, igual para el sociólogo, al tratar con las personas, al entrevistar, al escuchar, al encuestar, va a tener que emplear una inteligencia interpersonal. ¿Se dan cuenta? Profesor, claro, entonces si yo decido ser un ingeniero y yo sé que voy a trabajar en equipo, deben haber características de mi personalidad que sean flexibles para poder reunirme con personas y dialogar. Correcto. Ese es el cuarto componente, ¿sí? La personalidad. No te olvides. Muy bien. Ya casi para concluir, tenemos al desarrollo moral. El famoso, ya tú sabes, Colbert, nos habla de nivel 3 y vamos a hablar de la etapa 5. Ya más adelante hablaremos de la etapa 6. En la etapa 5 tú vas a tener a la moral postconvencional, ¿sí? La moral postconvencional se caracteriza específicamente en la etapa 5 por señalar que pueden existir contradicciones entre la ley, ojo, entre la ley y las necesidades de las personas. Puede existir contradicción, pero a la larga es mejor obedecer a la ley. Por eso se llama la etapa de la moralidad del acuerdo, o también llamada moralidad del contrato y los derechos individuales, así como la ley democráticamente aceptada. Entonces, los sujetos siendo adolescentes, siendo adultos incluso tempranos, nos damos cuenta de algo,
de que muchas veces no hay justicia. Decimos, mira esta noticia, qué injusto, ¿por qué la trataron así? No debieron hacer eso. ¿No es de acuerdo a la ley acaso que se cumplan estas y estas características? Razonamos así, hallamos la contradicción, pero pensamos en lo siguiente, ojalá las leyes se cumplieran mejor. Así terminamos pensando. Entonces, cuando ustedes ven un video de algún país europeo, nórdico, no sé, un video, un documental sobre Alemania, sobre Japón, sobre Noruega, sobre Suiza, tú te quedas admirado y dices, mira, allí sí pues hay un cumplimiento de la ley. Entonces, en la moral postconvencional tú dices, sí, puede haber un mal manejo de las autoridades, puede haber corrupción, pero a largo plazo lo mejor siempre será que se cumpla la ley. Es decir, los funcionarios deben ser más preparados, deben ser honestos y deben actuar de acuerdo a la ley. Esa es la etapa 5. En el dilema de Heinz tú encuentras aquí dos posturas, a favor y en contra. A favor, Heinz nos dice, la ley no se estableció para esas circunstancias. No es que esté bien tomar el medicamento en esta situación, pero se justifica. Y en contra, no se puede culpar por completo a alguien por robar, pero las circunstancias extremas en verdad no justifican que se viole la ley. No puede permitirse que la gente robe cada vez que esté desesperada. El fin puede ser bueno, pero no justifica los medios. Y aquí es donde ya nosotros reflexionamos sobre los niveles anteriores. ¿Te acuerdas la semana pasada? En la preconvencional el sujeto dice el fin justifica los medios. En esta de aquí ya no. Aquí te dice el fin no justifica los medios. ¿Sí? Adultez temprana. La adultez temprana es una etapa del desarrollo humano que va desde los 20 hasta los 40 años. En el desarrollo físico lo que vas a encontrar es la elección del estilo de vida, ¿sí? Si bien es cierto, es en esta etapa donde hay mayor fuerza, hay mayor resistencia, se espera que nuestro sistema inmunológico sea pues óptimo y esto lo puedes también contextualizar en la pandemia, ¿sí? Durante la pandemia, los adultos tempranos pues son los menos vulnerables, claro, hablando de adultos, ¿sí? Sin embargo, ya sabes que el COVID-19 igual los ha atacado, pero son los menos vulnerables porque evolutivamente se espera que nuestro sistema inmunológico sea óptimo, se espera, ¿sí? ¿Por qué mueren los adultos tempranos? En el caso de los hombres, accidentes. Y en el caso de las mujeres, ya cáncer. Recuerden algo, y esto es muy importante, muy importante, eh, muy importante. Recuerden esto. En el caso de las mujeres, el cáncer de mama es uno de los más agresivos, ¿sí? Estamos hablando de mujeres. Entonces, a partir ya de los 30 años se pide pues un autoexamen, en los 35 ya una revisión constante. También recuerden el famoso caso del VPH, del virus de papiloma humano, cáncer de cuello uterino. También ya ustedes deben estar informados, saben que hay una vacuna para ello, ¿no? Las niñas pueden vacunarse contra el VPH. Si no lo saben, si tienes una hermana, sabes que ella puede vacunarse, las niñas. Sí, hay vacuna para el VPH. Muy bien, entonces lo tenemos. Ya sabes que aquí está la elección del estilo de vida. ¿Sí? Profesor, quiere decir que aquí el adulto temprano toma la decisión de comer saludablemente o no, de fumar o no fumar, beber bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. Así es. Desarrollo cognoscitivo. Según el famoso investigador Sinot, hay un pensamiento postformal, también llamado pensamiento dialéctico. Esto, ¿cómo se halló? Bueno, la investigación te la comento así brevemente, ¿sí? Sinot tomó a un adolescente, a una pareja de adolescentes, y le preguntó esto, le dijo esto, ¿no? Le propuso el siguiente caso. Mira, imaginemos que Juanita y Pepito son novios, ¿sí?
Pero lamentablemente Pepito es muy impuntual, es muy, muy impuntual, ¿sí? Entonces su novia le ha dicho, si tú vuelves a llegar tarde, la relación se acaba para siempre, ¿ya? Para siempre. Entonces ocurre que Pepito vuelve a llegar tarde. Entonces le pregunta a los adolescentes, ¿qué crees que va a pasar? Entonces el adolescente con su razonamiento probabilístico, hipotético, deductivo le dice, pues lo van a terminar, ¿ya? Cuando Synod hace la prueba en adultos tempranos, se da cuenta que la respuesta no es la misma. La respuesta generalmente del adulto temprano es depende. ¿Cómo que depende? Depende. ¿A qué se dedica Pepito? ¿Viven lejos? ¿Esto es recurrente? ¿Hay algunos motivos detrás? Entonces, una de las características del pensamiento postformal o dialéctico es el relativismo. Hay una alta flexibilidad del pensamiento. Entonces, busca los motivos más específicos para superar la contradicción. Ese es el pensamiento postformal. Eso se diferencia el pensamiento para Sino del adulto temprano del adolescente. No se olviden. En el desarrollo emocional se espera que las características de la personalidad que permitan los vínculos afectivos y sociales sean estables, sean estables. Y aquí es donde la psicología le va a dedicar mucho interés a los adultos tempranos. Si ustedes revisan investigaciones psicológicas, van a encontrar que una de las personas más analizadas, además de los niños, son los adultos tempranos. ¿Por qué? Porque la adultez temprana es ese momento donde el proyecto de vida se realiza, los valores se afianzan, ¿ya? Y se espera que en la siguiente etapa se consoliden. Entonces, el adulto temprano saludable es consciente que ya se ama a sí mismo para amar a los demás saludablemente. ¿Sí? Pues una de las características sanas del adulto temprano es que se acerca a los demás para compartir lo positivo, para hacer críticas constructivas, no para herir, no para dañar, no para compararse y afirmarse como superior. En el desarrollo psicosocial hay algunas edades estimadas. Ojo, no te estoy diciendo que esto sea absoluto e inflexible, pero hay algunas edades estimadas en su desarrollo psicosocial. Entre los 20 y los 30 años se espera que el adulto temprano logre esa independencia. ¿Eso qué significa? Que desplace la autoridad paterna, que busque alguna pareja y que fortalezca pues su carrera, sus estudios, su trabajo. Entonces esa independencia implica pues autonomía de criterio, ¿sí? Está construyendo y desarrollando su proyecto de vida. Entre los 31 y 35, se espera que esa formación que él logró en el trabajo, terminó su carrera, sus carreras, su oficio, su profesión, su estudio técnico, lo que fuera, sea sustituido por el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en esta etapa del desarrollo humano él va a evaluar también sus vivencias. Ya sabes que hay una escalera. Entonces es un momento, por así decirlo, de autoevaluación. Y en un tercer momento, entre los 35 y 40, ya se espera pues la autorrealización. Entonces se espera que cuando llegue a la adultez intermedia ya la autorrealización sea plena. Profesor, entonces, independiente, competente, responsable y preocupado por la igualdad. Ese es un adulto temprano saludable, sano. Según Erickson, la tarea del yo es intimidad versus aislamiento. Según Erickson, un adulto temprano sano es aquel que es consciente que aquellas personas que le rodean, ¿sí?, deben contribuir positivamente a su proyecto de vida. No deben perjudicarlo, deben más bien contribuir a su realización. Entonces se vuelve recíproco. La intimidad es ese vínculo cercano donde tú le dices a una persona, sea una novia, sea una pareja, sea un amigo, mira, mis cualidades te pueden ayudar a que pueda yo desarrollar una crítica y tú puedas mejorar, así como tú observas cosas en mí y los dos mejoramos, los dos avanzamos. Esa es la intimidad. Llegas a tener un vínculo con una persona saludable.
¿sí? En cambio, en el aislamiento está la cuestión de no haber superado correctamente las etapas anteriores, entonces hay una imposibilidad para amar, para querer, para vincularse saludablemente, por eso se aísla. Entonces el adulto, por ejemplo, temprano, no saludable, que no logra esta tarea del yo, es sumamente desconfiado, es altamente inseguro. Entonces vas a tener, por ejemplo, personas que han tenido relaciones afectivas infructíferas, pero como no se han autoconocido, no hay un autoconocimiento, una autoevaluación, no hay, repiten el patrón. Entonces han tenido, dicen las personas, ay, tuve una relación, pero fue muy mala. Tuve otra y también terminamos. Bueno, yo lo terminé, yo la terminé. Y tuve otra y tiene tres relaciones con el mismo patrón. Un patrón que implica inseguridad, insatisfacción personal, desplazamiento de la ira para con los padres, para con la pareja. Entonces no logra pues establecer la intimidad. No está sana esa persona. Entonces, Erickson decía, un adulto temprano sano es aquel que es consciente que puede contribuir a los demás y ellos contribuyen en su proyecto de vida. Se ama a sí mismo y ama saludablemente al otro. ¿Sí? Intimidad versus aislamiento. La adultez intermedia. En el desarrollo físico ya saben que hay deterioros en las capacidades corporales, ¿verdad? Ya sabes que si observas a tus padres, tienen algunos problemas visuales, auditivos, motores, ¿sí? Ya saben ustedes que ocurre la menopausia en la mujer y no olviden que menopausia y climaterio no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ¿verdad? Ustedes saben eso. El climaterio es llamada perimenopausia, involucra una serie de cambios, no solo corporales, sino psicológicos. Sí, en el caso del hombre es la andropausia. ¿Por qué mueren los hombres en la adultez intermedia? Generalmente tienen muertes vinculadas al cáncer ya, a los ataques cardíacos y a los accidentes. Mientras que en la mujer pues son el cáncer así como las enfermedades al corazón. ¿Sí? Tienes estas características muy notorias. ¿Sí? En ambos vas a encontrar el cáncer es común. Recuerden que aquí en nuestro país se sufre mucho de cáncer al estómago. Recuerden ese datito. De repente San Marcos coloca una estadística, pero ya tú sabes que aquí el cáncer es fundamental. ¿Sí? No te olvides de eso. En el desarrollo cognoscitivo, tú que eres lo máximo, ya sabes que aquí la inteligencia cristalizada se fortalece. ¿Sí? Creo que alguno de ustedes me preguntó la semana pasada, profesor, a diferencia de la adultez temprana, bueno, en la adultez temprana tú tienes una inteligencia fluida en su máximo nivel, ¿te acuerdas? Entonces, sus procesos creativos de la adultez temprano, del adulto temprano, se caracterizan por qué? Ah, claro, profesor, por la fluidez de idea, por la flexibilidad, claro que sí, por la flexibilidad. Sí, o sea, eso es algo muy, muy, muy importante, muy, muy importante. Ah, claro, profesor, eso sí lo puedo entender, lo entiendo. Ahora, en el adulto intermedio, ¿qué ocurre? El adulto intermedio, al emplear más su inteligencia cristalizada, más que la fluida, el adulto intermedio va a tener procesos creativos caracterizados por su calidad. Entonces, uno de los mejores ejemplos pueden ser los premios Nobel. Los premios Nobel pueden encontrarse entre los 40 y 65 años porque son personas que han llegado a su madurez intelectual, ¿sí? En el desarrollo emocional, los adultos intermedios pueden parecerse en algo a los adolescentes. ¿En qué? En que como su cuerpo va cambiando, pues sus expectativas, sus actitudes y sus emociones van a verse también afectadas. Entonces, la pérdida de ese vigor, la pérdida en ciertos casos de esa potencia sexual, puede involucrar algunos sentimientos de inferioridad, algunos malestares, ¿sí? Entonces, esos achaques, esas fatigas lo pueden hacer, pueden convertir a esta persona o pueden afectar en sus emociones y hacer que experimenten tristeza.
También hay ciertas preocupaciones en su desarrollo emocional, principalmente si tiene una familia, el bienestar de sus hijos. Algunos hijos ya se van y forman su propia familia o son independientes y están solos, ¿sí? Entonces puede ser estresante esta transición. En el desarrollo psicosocial existe la tarea del yo, generatividad versus estancamiento. Se espera que en la adultez intermedia se logre el éxito profesional y exista esta responsabilidad para con sus hijos y para con sus padres. En la siguiente diapositiva, luego vamos a hablar más de la tarea del yo. En esta diapositiva tienes algunas características propias de la menopausia. Por ejemplo, para ser muy breve, que el tiempo no nos gane. Mire, a veces se piensa que la mujer con menopausia es una mujer irritable, ¿ya? Se piensa eso, que es una persona que tiene un estado de ánimo así alterado. Dice, ay, es que es propia de la edad. Pero lo cierto es que cuando se han investigado los trastornos del estado de ánimo vinculados a la menopausia, el apoyo es escaso. Quiere decir, profesor, que sí ocurre, pero no es recurrente. Profesor, entonces, ¿por qué mi padre, mi madre se pone así? Bueno, más allá de la etapa, en realidad son características de su personalidad, ¿sí? Más que la edad. Terminan siendo resultado de la personalidad del sujeto. Entonces, que hay investigaciones sobre ello, sí, que hay apoyo, sí, pero es escaso. En cambio, los trastornos del sueño, el coito doloroso, la resequedad vaginal, los bochornos, sudoración nocturna, sí tiene resultados que apoyan estas características, ¿ya? En las investigaciones. Muy bien. Ya sabes, menopausia y climaterio no son lo mismo. El climaterio llamado perimenopausia involucra cambios psicológicos, cambios biológicos, incluso alrededor de varios años. Tarea del yo del adulto intermedio. Generatividad versus estancamiento. Un adulto intermedio generativo es un adulto intermedio que busca contribuir a la próxima generación. ¿Cómo es esto, profesor? Bueno, es un adulto intermedio sano que ha logrado su realización personal y que piensa que en su profesión, en su familia y en su participación de la comunidad puede pues contribuir positivamente. Profesor, ¿acaso estamos hablando del ser humano autorrealizado de Maslow? Así es. En el ser humano autorrealizado de Maslow, recuerden, tienes a un ser humano que ha desarrollado sus cualidades personales y le ha otorgado un servicio a su sociedad. Pues bien, ese es el adulto intermedio generativo. Es el adulto intermedio que piensa que contribuyendo a su comunidad, a su profesión, su trabajo, está haciendo lo mejor. Profesor, entonces podríamos tener el caso de un empresario que todas las mañanas motiva a sus trabajadores y los trata de la mejor manera. Así como hemos visto casos de injusticia en el trato de algunos trabajadores, pues también existen empresarios que tratan muy bien a sus trabajadores, que cumplen con sus derechos, que los motivan. Ese es un adulto generativo. Profesor, si tenemos a un padre de familia preocupado por el bienestar de sus hijos, que constantemente les dice que los quiere, que los apoya, que los escucha activamente, que es empático, que se preocupa por el bienestar de su familia, ese sería un adulto intermedio generativo. Profesor, y si tenemos un adulto intermedio que le dice a su esposa, ¿sabes qué? Mi vida es como una película donde yo no soy el protagonista, así que sabes que ya me cansé, me voy una semana, no me llames al celular, me voy. Bueno, ese adulto intermedio puede estar viviendo un estancamiento. El estancamiento, Erickson señala que el ser humano hace regresión, adopta conductas en el ciclo vital anteriores. Entonces puedes encontrar un adulto intermedio que quiera vivir su juventud nuevamente, pero de manera irresponsable. ¿Sí? Profesor, entonces esas personas que tienen cuatro familias, tienen hijo aquí, hijo allá, hijo más allá, y al final pues anda preocupado por las finanzas, por el afecto, por muchas cosas. Bueno,
Para Erickson, ese sería un ser humano que no logró desarrollar las etapas anteriores del ciclo vital y pues hoy se halla pues como un sujeto inmaduro y con grandes problemas. Por supuesto. Sí, muy bien. Adultez tardía. No olvidar que a nivel físico un anciano ya manifiesta ciertas enfermedades crónicas. Nosotros sabemos que estas están vinculados a los estilos de vida propios de la adultez temprana. Sin embargo, es recurrente notar la artritis, la diabetes, la enfermedad cardíaca, el reumatismo. ¿Sí? También ya sabes que hay una disminución en la estatura. Tú sabes pues que hay también una dificultad para poder captar los cambios en la temperatura. Hay una pérdida de adaptación al frío y al calor. También hay una deficiencia en el sistema inmunológico. A nivel cognitivo sabemos que la memoria de corto plazo del adulto tardío se deteriora, pero que su intelecto por necesidad debe ejercitarse constantemente. De repente a tu abuelito lo ves por largas horas con el periódico, lo lee al mínimo detalle, resuelve el crucigrama, o si tu abuelita se va al mercado, pues media hora conversa con la señora que vende, ¿no? Los productos. Se queda media hora conversando porque hay una necesidad para desarrollar el intelecto, ¿sí? Tal vez tus abuelitos comentan una noticia 2 o 3 horas o tienen una visión prospectiva. Sobre una anécdota pueden pasar hablando horas de horas. ¿Sí? En el desarrollo emocional, ellos también pueden enfrentarse a situaciones problemáticas, como la pérdida del ser querido, sea una pareja, sea un familiar, sea un amigo. También se hace consciente de ya el proyecto de vida realizado de sus hijos. Ustedes seguramente deben recordar el famoso nido vacío. Ya el último hijo se va del hogar. Pero claro, eso de irse del hogar es en realidad, bueno, esto en realidad requiere de mucho cuidado porque, verán ustedes, en la mayoría de países, bueno, no la mayoría de países, me corrijo, en otras circunstancias socioculturales que vinculen a otros países, ¿sí? Vas a encontrar que generalmente el hijo se va del hogar y esto es, por así decirlo, muy textual o literal, ¿no? Se va del hogar, entonces forma su propia familia en otro lugar, a veces muy lejos del lugar donde está la familia original. Pero aquí en el Perú tú seguramente has notado que tenemos esto de que del piso, del nuevo piso, ¿no? Si es una casa de 2 pisos, en el tercero y así van como 5 pisos. Y ahí están los hijos, los nietos, ¿no? Entonces, esto del nido vacío se interpreta más como un distanciamiento afectivo y de preocupación. Entonces, tiene su propia familia, sus propios intereses, sus propias responsabilidades, ¿sí? Entonces, este distanciamiento afectivo puede provocar tristeza en el adulto tardío. La tarea del yo para el famoso Erickson es la famosa integridad versus desesperación. En la integridad del anciano ha evaluado su proyecto de vida, lo ha evaluado y ha hallado plenitud, ha hallado satisfacción, acepta su vida propia, está completo. Entonces, las personas que han logrado pues resolver las tareas del yo de manera saludable, pues ahora pueden enfrentar a la muerte con un mínimo de temor. No te dice que las personas ya no le temen a la muerte, no. Hay algún temor, hay una preocupación, hay una interrogante, hay una pregunta, pero es mínima. Cambio, el anciano desesperado es el anciano que constantemente se arrepiente porque piensa que el tiempo se ha pasado. No he podido cumplir con mis objetivos. Entonces manifiesta muchos celos, resentimientos. Es un anciano chismoso, es un anciano tacaño. ¿Sí? Allí tienes a la integridad versus desesperación. Y ya para concluir tenemos al desarrollo moral. En el desarrollo moral, en el nivel 3, en la moral postconvencional, específicamente la etapa 6, tendrás a la moralidad de los principios éticos universales.
Entonces los sujetos se constituyen como individuos y estos individuos van a construir una moral que consideran que debe ser universal. ¿Cómo así, profesor? Sí, las personas consideran, ojo, esto es importante, las personas hacen lo que a nivel individual consideren correcto, sin importar las restricciones legales o las opiniones de otros. Entonces, ellos actúan de acuerdo con estándares internacionales. Ellos saben que si no lo hacen, se van a sentir muy mal. Y aquí te voy a brindar eh, dos datos nada más para cerrar ya con esto, para empezar con la guía y luego las preguntas de admisión. Dos datos. Dos datos. Pero ya te lo había explicado, ¿ah? Ya te lo había explicado, ya te lo había señalado, pero vamos de nuevo. Cuando Kohlberg hizo estas investigaciones, tú lo recordarás muy bien, cuando Kohlberg hizo estas investigaciones, Kohlberg se dio cuenta de algo muy interesante, que solo el 25% de adultos llegaban al tercer nivel, pero a esta etapa 6 solo llegaron el 5%. ¿Por qué, profesor? Porque para llegar a este nivel de la etapa 6 hay que estar muy bien informado. Entonces, Kohlberg había notado que los dilemas sobre la eutanasia, sobre el aborto, por ejemplo, sobre la pena de muerte, requerían un alto desarrollo del intelecto. ¿Por qué? Porque tenías que aplicar apropiadamente los conceptos de justicia, de libertad, de igualdad, de tolerancia. ¿Sí? Por otro lado, hay un muy buen autor que seguramente en tu formación universitaria conocerás, pero que es muy popular en las redes sociales, el famoso Jordan B. Peterson. Jordan B. Peterson tiene una obra muy buena que la puedes encontrar en la red. Si la buscas, la puedes encontrar en la red sin problema. Esta obra se llama Las 12 reglas para la vida. Una obra que ya se publicó hace más de 3 años. La puedes encontrar, ¿ah? También otra obra también de Peterson se llama Mapas de Sentido, que también es pero esa es más antigua, es desde el 2000, 99-2000. Peterson tiene muy buenas investigaciones. Y allí, por ejemplo, él señala que en las sociedades llamadas desarrolladas, donde se practica pues la igualdad o bueno, lo que posteriormente se llamará equidad, ¿sí? Donde es igualdad más justicia, específicamente la distributiva, eso se llama equidad. Entonces, en estas sociedades donde hay equidad, pues se han hecho pruebas de personalidad y se halla que las sociedades más desarrolladas en términos de equidad son sociedades que han llevado a sus individuos a un máximo desarrollo de su identidad, de su individualidad. Entonces, Peterson es muy popular porque dice esto: cuando las sociedades son más igualitarias, pues sus individuos manifiestan mucho mejor su personalidad, llegan a un estado de salud mucho mejor, a un pleno estado de salud. Y esto es coherente con lo que ya hablaba Freud, Piaget y hasta Maslow. Una persona que logra la satisfacción de sus necesidades previas puede autorrealizarse, ¿sí? Entonces, por eso encuentra sociedades ordenadas, donde no hay muchos conflictos, sociedades donde las personas viven pacíficamente, eso es coherente. ¿Qué tiene que ver esto con el desarrollo de la moral? Porque Colbert señalaba que el desarrollo del intelecto y la salud mental pues nos llevan a poder entender principios éticos universales. ¿A favor o en contra? A favor, esta es una situación que lo obligó a elegir entre robar y dejar morir a su esposa. En una situación donde hay que hacer la elección, robar es moralmente correcto. El acto en términos del principio de preservar y respetar la vida. En contra, Heinz enfrenta la decisión de si debe considerar a las personas que necesitan el medicamento tanto como a su esposa. No debería actuar de acuerdo a sentimientos por su esposa, sino en la consideración del valor de todas las vidas involucradas. Aquí te das cuenta que en tanto a favor como en contra, recuerda que el valor de la vida es lo más importante.
Y me voy y ya terminamos la parte teórica con este caso. Ustedes seguramente han visto que en esta última semana un adolescente fue atropellado y en una clínica le negaron el acceso. No sé si lo han podido ver en las noticias. Un adolescente fue atropellado y los bomberos lo llevaron a una clínica. Y la parte administrativa de la clínica le dijo, no, 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 si el adolescente no se identifica, no lo podemos recibir. Y el bombero le dice, pero ¿cómo se va a identificar si está inconsciente? ¿Cómo se va a identificar? Usted tiene que dejarlo ingresar para que se le atienda, si no puede morir. Entonces, allí ves la etapa 6. Allí el bombero te está diciendo, oiga, la vida es más importante que su trámite administrativo. Usted tiene que atenderlo porque el derecho a la vida es lo más importante. ¿Se dan cuenta? Ese es un muy buen caso para explicar el nivel 3 de la moralidad postconvencional, sobre todo en la etapa 6, donde la vida es lo más importante. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Tenemos entonces nosotros al desarrollo moral. Muy bien, terminamos. Nos vamos a resolver la guía. Nos vamos a resolver la guía y luego cerramos con algunas preguntas de admisión. Primera pregunta. Es una característica psicosocial de la adultez temprana. A ver, los leo. Característica psicosocial de la adultez temprana. Correcto, dedo. Muy bien, André. Se forman vínculos afectivos más estables. Número 2. La etapa en la que las tres principales causas de muerte son cáncer, ataques cardíacos y accidentes. Eso lo vimos hoy. Ojo, dice ataques cardíacos. ¿El adulto temprano sufre ataques cardíacos? Profesor, no. El adulto temprano no tiene ataques cardíacos. Eso lo tiene el adulto intermedio. 2. Casa. Pregunta 3. Alexa es abogada y actualmente tiene la misión de brindar charlas de manera desinteresada a las mujeres víctimas de maltrato familiar. Es posible que ella esté vivenciando la crisis psicosocial denominada, bueno, ella está contribuyendo positivamente a su comunidad, tiene responsabilidad social. Entonces sería casa, generatividad versus estancamiento. Número 4. Rosa es una estudiante universitaria que desea plantearse su visión personal. ¿Qué preguntas tendría que formularse para alcanzar dicho objetivo? A ver, está hablando de su visión, ¿ah? Visión, o sea, lo que ella quiere ser. A ver, ¿qué debo hacer día a día? No. ¿Cómo me veo en el futuro? Sí. ¿Cuáles son mis valores? No. ¿Cuál es mi meta? Sí. Entonces sería 2 y 4. Muy bien, Diego. Clave de la 4, un dedo. Muy bien, Adrián. Pregunta 5. Según la tarea del desarrollo psicosocial de Erickson, el sentimiento de generatividad, que se traduce en la preocupación del bienestar de la familia y la sociedad, manifiesta la etapa denominada adultez intermedia. Correcto. Clave de las 5, dedo. Pregunta 6. Si un estudiante elabora una lista de actividades a realizar, las ordena de acuerdo a su importancia y establece las horas que le dedicará a cada una. Estará intentando mejorar su, bueno, esto se le llama uso del tiempo, ¿sí? A ver, esto te lo voy a explicar brevemente. Por si acaso nunca ha venido en el examen de admisión, ¿ah? Pero te lo explico así sencillo. Esto es fácil, mira. De acuerdo al famoso investigador
Voy a hacerlo acá así sencillo. Esto en realidad es muy sencillo. Mira, existe una famosa obra. Yo te recomiendo que la busques en internet. Lo vas a encontrar incluso en imágenes y todo, ¿ya? Existe un famoso investigador llamado, bueno, el apellido es Covey. En realidad, pues es Sean Covey, Sean Covey, Sean Covey, C-A-N-C-O-V-E-Y, Sean Covey, que se llama Siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Así se llama. Lo puedes encontrar en PDF porque es una obra ya que tiene muchos años, es del 98. Pero lo puedes encontrar en PDF. Se llama Siete hábitos de la gente, perdón, Siete hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Sean Covey entonces distingue, hay cuatro tipos de, vamos a llamarle por hoy estudiantes, ¿ya? El estudiante moroso es ese estudiante que procrastina. Tú sabes lo que es la procrastinación. En pocas palabras, lo voy a decirlo así, es el que deja todo para el final, procrastina. Ese es el moroso, ¿ya? También existe el estudiante flojo. Ese es el que no cumple con las obligaciones, ¿ya? Ese es el que no haría sus tareas, el que no estudia. Luego está el sumiso. El sumiso es el que posterga por alguien más, ¿sí? Si alguien le dice, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, estoy haciendo mi trabajo para la universidad. Oye, ayúdame, mira, me ha pasado esto, ya, te ayudo. Entonces, en lugar de cumplir con su tarea, la deja de lado por la tarea de alguien más. Ese es el sumiso. Estos tres de aquí, el moroso, el flojo y el sumiso, encuentran alta insatisfacción, no cumplen con sus objetivos. En cambio, el estudiante eficaz, ese es el que prioriza, el que se autorrespeta, el que jerarquiza sus necesidades, ese es el que lo logra, ¿ya? Entonces aquí están hablando del uso del tiempo. Muy sencillo esa. 7. Luego de la tarea yoica de desarrollar la capacidad para la intimidad, se plantea el problema de, según Erickson. Bueno, ya se logró la intimidad. Entonces, si ya se logró la intimidad, entonces vamos a la siguiente. Yo interpreto eso en la pregunta, porque dice, luego de la tarea yoica de desarrollar la capacidad para la intimidad, se plantea el problema de, ese sería generatividad, ¿no? Lo que yo interpreto aquí. 7 dedo. 8. ¿Verdadero o falso? Uy, ¿qué es esto? A ver. El síndrome hipocondríaco, dice, no sé cómo han sacado de ver este término. Síndrome hipocondríaco. ¿Es más frecuente en los ancianos? Bueno, si es que en los ancianos existe un miedo a padecer alguna enfermedad, pues eso es posible, ¿sí? Para hallar clave vamos a marcar verdadero. La primera infancia coincide con la etapa de Jean Piaget denominada preoperacional. No, sería sensorio-motriz. Nada envejece más que carecer de alicientes. Uy, ¿qué es esto? ¿Quién habrá hecho esta pregunta? Nada envejece más que carecer de alicientes. Profesor, ¿qué es aliciente? Bueno, aliciente quiere decir motivador. O sea, nada envejece más que carecer de algún motivo, es decir, de un aspecto positivo que te mueva a realizar alguna acción. Bueno, vamos a marcar verdadero. Entonces, la clave sería verdadero, falso, verdadero. Ese es el problema. Uf, no, pues no hay clave, o borraron la E. ¿Qué habrán querido hacer aquí? A ver, vamos a volver a leer. El síndrome hipocondríaco es, ¿hay falso, falso, verdadero? Tampoco hay falso, falso, verdadero. En la primera infancia es hasta los 3 años. Hay segunda infancia también. No, dejémosla así nomás.
Dejémosla así nomás. A ver, hay verdadero, verdadero y verdadero. Ya, vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer esto. Vamos, todo tiene solución en esta vida, menos la muerte, dicen. Vamos a asumir que la primera infancia sea la de la UNICEF, ¿ya? Vamos a asumir eso. Según la UNICEF, la primera infancia llega hasta los 5 años, ¿ya? Vamos a hacer esto. Entonces, como es 5 años, ya pues toma la primera de la preoperacional. ¿Listo? Ya, entonces, ya, vamos a hacer que todas sean verdaderas. Listo. Muy bien. Listo. 9. Es un factor externo o exógeno que influye en la elección profesional. A ver, sería una amenaza para FODA. Si es una amenaza para FODA, sería dedo. Situación económica de la familia. 10. ¿Qué alternativa indica características cognitivas de la adultez tardía? A ver, adultez tardía cognitivas. Piensa en forma flexible, relativista y dialéctica. Falso, es esa adultez temprana. Tiene pensamiento hipotético y activo, adolescente. Predomina la inteligencia basada en conocimiento. Eso es posible, la inteligencia cristalizada. Su pensamiento tiene una capacidad muy correcta y práctica. ¿Qué es esto? Puede ser inteligencia cristalizada. Ya. La 5 sí es, pues, memoria remota intacta, pero memoria de trabajo en detrimento. Ujú. Ya, correcto. Sí, pues, sí. Vamos a ver cuáles son. Si hay 3 y 5. ¿Hay 3 y 5? Hay 3 y 5, correcto. Entonces, dedo. 11. La madurez emocional genera estabilidad en la toma de decisiones. Eso se consigue en la adultez. 11. Beso. 12. La etapa de la vida donde la persona es capaz de pensar en forma abstracta y se vuelve central la búsqueda de la identidad. Adolescencia. 12. Casa. 13. María aspira a estudiar la carrera profesional de psicología para descubrir los grandes secretos que tiene el funcionamiento de la mente humana. Podríamos afirmar que su elección vocacional están inmersos los valores de tipo, ahí está, sería pues intelectual, ¿no? Beso. 14. El equilibrio de las funciones se alcanza usualmente en la equilibrio de las funciones. Se refiere a las corporales. Ya, vamos a interpretar como corporales. Bueno, beso. 14 beso. No se preocupen que luego resolvamos preguntas de admisión. No, no se preocupen por eso. 15. Uno de los problemas desde la perspectiva psicológica que tienen los ancianos es saber que el tiempo se acaba, lo cual origina el temor a la muerte, sobre todo cuando recuerdan al pasado. ¿Por qué? Esta pregunta, a ver, vamos a ver. Y a ver, si fuese según Erickson, entonces ya sabemos que un anciano desesperado, pues es un anciano que ha evaluado su proyecto de vida, pero no ha encontrado bienestar. Entonces se arrepiente de no haber cumplido con sus objetivos. ¿Ya? Entonces, en esta etapa se sienten solos y abandonados. Si este fuese por el nido al vacío, es correcto. Cree que todavía puede ser útil a la sociedad. Ahora han disminuido notoriamente sus facultades. No quieren aceptar su estilo de vida. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Si fuese por el nido al vacío, la clave sería avión. Si fuese por Ericsson, entonces
Con Erickson tú tendrías que hablar de una evaluación del proyecto de vida, y eso es correcto. Acá dice que el tiempo se acaba. Origina el temor a la muerte. Bueno, el miedo a la muerte incluso le ocurre a los que son íntegros, solo que es mínimo. Lo acaban de leer ustedes. Entonces, sí, ujú, yo lo veo así. A ver, notoriamente sus facultades. No. Cree que todavía pueden ser útiles a la sociedad. Lo que pasa es que aquí hay alternativas que pueden relacionarse. Ujú. Bueno, vamos a elegir entonces la más cercana a Erickson. Tiempo se acaba, miedo a la muerte, sobre todo cuando recuerdan el pasado. Bueno, ya, vamos entonces a marcar dedo por Erickson. ¿Sí? Vamos con las preguntas de admisión. Por favor, me confirman si estamos listos con las preguntas de admisión. Muy bien, cerramos estas preguntas y vamos a las de admisión. Muy bien, vamos a empezar con preguntas de adolescencia, luego vamos con las de adultez y cerramos con las del último examen de admisión. ¿Ya? Vamos entonces. A ver, son 9:43. 9:43. Vamos a ver, creo que vamos a resolver, vamos a dar solamente un minuto. ¿Sí? Son 9:44. A ver, a las 9:45 leo tu clave. Vamos. Bien, Juana, quien acaba de conseguir su primer empleo luego de terminar la universidad, está muy ilusionada con su próximo matrimonio. Desea, dice, tener hijos y destacar en su trabajo. Juana está en la etapa de 2014-1. Miren lo que me han preguntado San Marcos. Y es correcto, de acuerdo con Henry, André, Diego y Rodrigo, así es. Esta sería la adultez temprana. ¿Ven cómo aquí no hay contradicción? Está bien definida la pregunta, bien hecha, está clara. No, no hay dudas. Esas son las preguntas de admisión. Eh, si se presenta algún caso, son muy claros, no hay esa ambigüedad. Y de esto se trata. Si puedes resolver las preguntas de admisión, no hay problema. 2014-1, clave dedo. Muy bien, vamos con la siguiente. A ver, vamos a hacerlo juntos. Igual los leo, ¿ah? 2019-1 dice, ¿cuál de los siguientes enunciados corresponde al desarrollo del adolescente? A ver, número 1. Puede representar objetos y plantear situaciones hipotéticas. Eso es correcto. 2. Desarrolla una necesidad de identidad y afirmación personal. Eso es correcto. Esa es la dimensión psicosocial, ¿no? La número 1 es la dimensión cognoscitiva. La 2 es la dimensión psicosocial. La 3 tiene dificultad para comprender opiniones diferentes a la suya. A ver, esa puede ser la más problemática. A ver, vamos a ver qué dice la 4. La 4 dice, tiene gran desarrollo físico, mayor fuerza, energía y resistencia. A ver. La número 4 es del adulto temprano, ¿sí o no? La número 4 es del adulto temprano, porque allí alcanzas mayor desarrollo físico, fuerza, energía y resistencia. La 4 es del adulto temprano. Profesor, pero el adolescente tiene dificultad para comprender opiniones diferentes a la suya, sí. Por ejemplo, con la fábula personal y la audiencia imaginaria. Entonces aquí la clave sería 1, 2 y 3. Correcto. 1, 2 y 3. Muy bien. Clave entonces aquí sería avión. Muy bien. Muy bien, correcto. Entonces, Diego, muy bien.
André. Muy bien, Henry. Vamos con la 2015-2. Dice, Sergio acaba de terminar el quinto grado de secundaria y ahora está abocado a evaluar las diferentes opciones de estudio que se le presentan. Sin embargo, luego de un tiempo, no logra decidirse sobre qué estudiar ni dónde hacerlo. Ante la falta de decisión, podemos sostener que Sergio requiere, facilísimo, orientación vocacional. Muy bien, Rolly. Muy bien, André. Así es, orientación vocacional. Facilísimo, ¿no? Continuamos, a ver, hay que hacer todas las de admisión que podamos. 2018-1 dice, Mariela refiere lo siguiente. Cuando llevé por primera vez el curso de psicología, me gustó mucho. Entendía lo que me explicaban, lo relacionaba con mi vida y la vida de los demás. Ah, correcto. Me agradaba escuchar los problemas de mis amigas. Ellas decían que era buena consejera. Cuando terminé el colegio, mis padres no me dejaron postular a psicología. Me inscribieron en otra carrera a la cual ingresé, pero nunca me gustó. No terminé de estudiar, desaprobaba los cursos, luego me puse a vender ropa en un mercado. Y no quise saber nada de los estudios. A partir del relato, se puede decir que el comportamiento de los padres de Mariela influyó principalmente en... Su compañero Diego pregunta, ¿cuál es la diferencia entre asesoría académica y tutoría académica? Bueno, si hablas en términos de la formación de lo preuniversitario, en la tutoría creo que se hace una, vamos a llamarle así, orientación mucho más personalizada. Y en la asesoría académica creo que es académico propiamente dicho, cursos, materias, conocimientos. A ver, aquí qué haríamos. A ver, en la 2018-1 tenemos que la clave es, a ver, correcto Diego, correcto André, muy bien Adrián, así es, el proyecto de vida. ¿Por qué? Porque aquí puedes notar cómo ella manifestaba qué cosa. Claro, ella manifestaba lo que nosotros hemos entendido con sus actitudes, sus aptitudes, sus características de la personalidad. Por supuesto, ella tenía un deseo y bueno, la influencia de sus padres no permitió que se concrete. Ella luego tuvo que cambiar algunos comportamientos para acercarse a sus objetivos. Proyecto de vida. Perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. 2021. Ernesto es un joven de 18 años que recuerda que su abuelo le decía, eres inteligente, no dejes de estudiar. Cuando cumplió 10, ojo, tiene 18 años, es adolescente, Cuando cumplió 10 años, pasó a vivir con su hermana mayor, quien no era muy afectuosa, pero sí se preocupaba por sus estudios y por enseñarle hábitos de autonomía. Actualmente, Ernesto vive solo, estudia, trabaja y tiene un estilo de vida que lo mantiene alejado de los problemas. En este caso, el logro de Ernesto es principalmente consecuencia del desarrollo de su... Ojo, tiene 18 años. Miren por favor la edad. Y mira lo que él hace. Vive solo, estudia, trabaja y tiene un estilo de vida que lo mantiene alejado de los problemas. Entonces tú lo razonas y dices, profesor, si tiene 18 años, yo puedo leer que él tiene una concepción coherente del yo,
que se constituye por normas y valores con las cuales él está comprometido. ¿Y eso qué es? ¿Qué es la concepción coherente del yo? Constituida por normas y valores con las cuales él se siente comprometido. Ah, profesor, esa es la identidad, pues, la identidad personal. Así que la clave de esta pregunta del 2021 es la identidad personal. Clave sería casa. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, si se entendió? ¿Me confirman por el chat? Sí, estamos de acuerdo. Así es. Ernesto tiene una concepción coherente del yo, constituida por sus normas y valores con las cuales se ha sentido comprometido. Tiene 18 años. Es su identidad. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Bueno, esto ya lo hicimos. Vamos con las preguntas del último examen de admisión. A ver. Último examen de admisión de San Marcos. Vamos con las preguntas. A ver, vamos a ver. Listo, paso a compartir. A ver, 2021 dice así la pregunta. Al proyectarnos al futuro, dice la pregunta, los seres humanos visualizamos cómo aspiramos a ser y estar, así como lo que queremos alcanzar, tanto en lo personal como en lo colectivo. Perfecto. Su visión y su misión. Estas metas guardan relación con principios, virtudes o cualidades que nos caracterizan. Perfecto. Definen nuestra manera de ver el mundo y direccionan nuestro comportamiento. Perfecto. Esto último hace referencia a... perfecto. Hace referencia a que, a ver. Cuando habla de lo último, ojo, mira, mucho cuidado aquí. Mira lo que te dice. Te dice esto, mira. Definen nuestra manera de ver el mundo. A ver, ¿tus aptitudes definen tu manera de ver el mundo? No, profesor, porque esos son mis talentos, es en lo que yo hago. Muy bien. ¿Tus actitudes definen tu manera de ver el mundo? Bueno, profesor, mis actitudes son mis gustos, son mis preferencias. Ok. ¿Tus necesidades definen tu manera de ver el mundo? Claro, profesor, porque en función a lo que yo considere como más importante, entonces yo voy a buscar desarrollar en ese ámbito mi proyecto. Entonces, aquello económico, político, teórico, va más con qué? Con los valores. Ah, profesor, claro, porque si fuese actitudes serían preferencias, serían gustos. Así es. Ah, ya. ¿Cuál sería la clave entonces aquí? Me lo confirman por favor por el chat para pasar a otras preguntas. La clave sería los valores. ¿Sí? Clave en beso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien, lo tenemos entonces. Ya está. Perfecto. Muy bien, pasamos a otra pregunta. Vamos con otra pregunta. A ver, vamos a buscar. Aquí está. Después de haber terminado sus tareas, perdón, vamos con las de desarrollo humano, me van a disculpar, esta es de personalidad, esto lo vamos a hacer la próxima semana. Vamos con las de desarrollo humano. A ver. Muy bien, paso a compartir, la resolvemos juntos. Dice así.
Examine los siguientes planteamientos respecto a los factores biológicos, sociales y psicológicos que influyen en el desarrollo humano y marque la alternativa correcta. Número uno. Producen cambios progresivos y acumulativos, algunos de los cuales son comunes a todos los seres humanos, por supuesto. La número uno, creo que estamos de acuerdo en que es verdadero, ¿cierto? Número dos. Los tres factores concurren en el proceso de desarrollo de manera proporcional en todos los aspectos del desarrollo humano. No, eso es falso. ¿Cómo así, profesor? Claro, porque hay cambios cualitativos y cuantitativos. Algunos están en la dimensión psicosocial, otro en la dimensión cognitiva, otra en la dimensión biológica. 3. Pueden ser estimados a través de instrumentos especializados o la observación de sus manifestaciones. Claro, pueden ser investigados, pueden ser conocidos. Entonces la clave aquí sería uno y 3. Correcto. Muy bien. Clave entonces aquí sería beso. Perfecto. Estamos de acuerdo entonces. No hay problema. Muy bien, Rodrigo. Muy bien, André. Muy bien, Diego. A ver. Vamos con la siguiente pregunta por aquí. A ver, vamos a ver. Por aquí vamos a buscar otra de desarrollo humano que también vino en el examen. Vamos a ver. Listo. A ver, paso a compartir. Paso a compartir y ya con esta nos despedimos. Los roles son definidos como funciones, dice así, que cumplimos en la sociedad y generan expectativas en un determinado entorno social. Determina el verdadero o falso con los roles sociales. Los roles sociales que desempeñan las personas contribuyen a predecir su conducta en los grupos que participan, verdadero. Cada uno tiene un papel y un desempeño, verdadero. Las exigencias en el desempeño del rol social cuando son contrapuestas contribuyen a la madurez de la persona, falso. Más bien contribuyen a que no cumpla con sus funciones ni desarrolle sus cualidades personales. Una persona que se desenvuelve en diferentes contextos sociales puede desempeñar varios roles sociales, por supuesto, como en la generatividad. Hay una responsabilidad social, familiar, de la profesión. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Correcto, Diego. Muy bien, Adrián, André. La clave sería casa. Listo. Que les vaya muy bonito. Cuiden mucho su salud y la de su familia. Nos vemos.